Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu siervo que en esta hora va a estar trayendo tu palabra. Oramos, Señor, para que el mensaje que tú le has dado pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para los oyentes que a través de la transmisión van a estar escuchando, que también puedan ser edificados, Señor, y que lo uses poderosamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Pues es un honor, un gusto, un placer de mi parte poder estar aquí frente a ustedes. Siempre cuando se voy a exponer, o bueno, cuando cualquier persona va a exponer la palabra del Señor, siempre hay una gran responsabilidad, ¿verdad?, sobre la persona, porque pues es la palabra del Señor lo que vamos a exponer. No vengo a predicarles nada nuevo. El mismo Salomón reconocía, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, casi que quiero regresarnos a nuestra fuente de inspiración, que es el Señor. Vamos a meditar en este pasaje del Evangelio de San Juan, del capítulo 3, en esta experiencia que tiene Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Ya leímos el pasaje. Rápidamente, vengo yo también de una iglesia bautista allá en León, Guanajuato. También por allá con mi pastor y mi congregación les mandan saludos. También me dijeron, cuando llegues por allá a la iglesia de tu tío, manda saludos, y que sepan que también allá en León, Guanajuato, tenemos hermanos en la fe, una familia que, bueno, si bien es universal la iglesia, pero que también nos llevamos en oración, o les llevamos en oración también como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe. Y pues ya dimos lectura a este pasaje, pero me voy a permitir nada más rápidamente otra vez leerla así de corrido, un poquito más pausado, para poder introducirnos aquí, ¿verdad? Y pues bueno, ya me hizo favor la hermana Argelia de encomendarme con el Señor, pero déjenme hacer una oración también rápidamente. Señor del cielo, gracias, Padre, por este privilegio, este honor de poder estar aquí delante de ti. Señor, toma mi mente, mi voz, mi vida misma, Señor, mi corazón, para que tú seas hablando a nuestras vidas. Amén. Tú has hablado, Señor, ya mi vida por medio de este pasaje, por medio de esta reflexión que has puesto en mí para compartir a mis hermanos, y que seas fiel a tu palabra cuando dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que da su fruto y hace lo que quieres, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo que todo el mundo nos sabemos por excelencia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero pedirles de favor, cierren sus ojos. Voy a hacer una lectura y los voy a llevar en la imaginación a una escena, ¿sale? Cierren sus ojos. Él espera la llegada de las sombras, la puesta del sol y la oscuridad que genera proveerá el encubrimiento que desea. Por eso se asegura primero de que caiga la noche. Se sienta a tomar un té de hojas de olivo junto a la ventana en el segundo piso de su casa. Esperando la puesta del sol, toma su tiempo. Por cierto, si no les he dicho, Jerusalén es un encanto a esa hora. La luz del sol pinta las calles empedradas, matiza de color oro las casas blancas y embellece la silueta del macizo templo que se ve al fondo en la colina. Nicodemo, porque así se llama este personaje, divisa la inmensa plazuela que refulge al otro lado de los tejados. Ya la había recorrido por la mañana y lo hará de nuevo al día siguiente. Se reunirá con los dirigentes religiosos para hacer lo que hacen los dirigentes religiosos: hablar de Dios, discutir sobre los asuntos de Dios, de cómo alcanzar a Dios, de cómo agradar a Dios, hasta de cómo apaciguar a Dios. Dios es su tema principal. Abran sus ojos, hermanos. Por cierto, ¿quién es este Nicodemo? ¿Quién es? Todo lo que sabemos de Nicodemo lo vemos en la Biblia y empieza justo ahí en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, versículo 1, y lo asocia o lo relaciona a un grupo que se llamaban los fariseos, ¿verdad? Él es descrito como un fariseo. Estos fariseos eran un grupo de judíos que eran bien especiales, bien quisquillosos en cumplir al pie de la letra la ley de Dios, la ley de Moisés. Y a menudo incluso se oponían a Jesús y a su ministerio. En muchas ocasiones Jesús los denunciaba públicamente y enérgicamente por el legalismo que ellos manifestaban. Basta echar un vistazo ahí al Evangelio de Mateo, prácticamente todo el capítulo 23, a excepción de los últimos 3 versículos. De hecho, el título que dice ahí es: Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿verdad? Por allá se sabe en la historia que incluso Jesús les decía sepulcros blanqueados, ¿verdad? Llenos de, pues vamos a decir así, como de acciones muy legalistas, pero por dentro se están muriendo, ¿no? Hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. Incluso Saulo de Tarso, que posteriormente lo conocemos después de su conversión con el Señor Jesús en el camino a Damasco, se convierte en el apóstol Pablo. Él también fue un fariseo, ¿verdad? Y él mismo lo escribe en sus cartas: si algo tengo de qué gloriarme, fariseo de fariseos, ¿verdad? Bueno, regresemos a Juan. También describe a Nicodemo entonces como un líder de los judíos, como un fariseo acérrimo, de hueso colorado, como decimos coloquialmente, líder de los judíos. También Juan 7, 50 y 51 asocia a Nicodemo como un miembro del Sanedrín. ¿Qué es eso del Sanedrín? El Sanedrín era el cuerpo gobernante de los judíos. Recuerdan que Roma gobernó, ¿verdad? Conquistó todo, muchas tierras, muchos países, y era el Imperio Romano. Y era quien gobernaba en los tiempos de Cristo. Pero el Sanedrín era como esa jurisdicción menor, propiamente del pueblo judío, que mantenía ese orden también, jurídico, judicial, vamos a llamarlo así, pero también religioso, ¿vale? Y cada ciudad podía tener su propio Sanedrín. Como les decía, funcionaba como jurisdicciones inferiores bajo la autoridad romana. Bueno, a la nación judía entonces se le permitió cierto grado de autonomía y había un gran Sanedrín, que fue al final la corte ante la que se le permitió, o más bien a la instancia que llevaron a Jesús, ¿verdad? El gran Sanedrín.
Y pues Nicodemo pertenecía también a este gran Sanedrín. Entonces era un hombre reconocido, un hombre que se la sabía de, como decimos, de pe a pa o de a a z, la ley de Dios. Pues ahí tenemos a este hombre Nicodemo, dándole vueltas en la mente, vislumbrando el recorrido, bueno, la intención y las ganas de conocer a Jesús, ¿verdad? Vislumbrando el recorrido que debía ser para llegar a Él de noche, hasta donde se encontraba Jesús y sus discípulos. ¿Qué es lo que dice, lo que Dios dice qué es lo que Dios dice que Nicodemo necesitaba saber? A final de cuentas, era el trabajo de Nicodemo. Es un hombre reconocido entre los eruditos de la Torá. Ha dedicado toda su vida completa a la ley y, como les digo, ocupa uno de los puestos más importantes a nivel jurídico de la Corte Suprema de los Judíos. ¿Tiene credenciales con qué defenderse? Sin duda. ¿Tiene influencia? Sin duda. Pero sobre todo tiene preguntas, tiene dudas. Tiene grandes vacíos ahí en su mente, en su corazón, que no pueden ser respondidas ni llenadas, sino solamente por aquel a quien él planea visitar. Este Galileo que inspira multitudes, que lo siguen miles y miles de personas. A la luz de los ojos de Nicodemo, un maestro improvisado, sin diplomas, que se las arregla para atraer a toda la gente que lo sigue, que tiene tiempo de sobra para los pobres, para los pecadores, para la clase media, baja, pero casi nada de tiempo para el clero, pues los pocos encuentros que tuvieron, pues salieron ahí de pique, como decimos, y pues mucho menos para la clase alta, ¿no? Incluso hasta condenaba a las riquezas, ¿verdad? Expulsa demonios, decían otros, algunos. Incluso perdona pecados, escuchaba decir de otros acerca de Jesús. Incluso él se percató, Nicodemo, de la purificación del templo cuando ocurrió este momento en la vida de Jesús. Y pues no le quedaba la menor duda, les digo, fue testigo presencial ahí, vio a Jesús en el pórtico de Salomón, se percató de la furia de nuestro Señor, viendo cómo volaba el látigo, salían volando las palomas, salían rodando las monedas y volteándose las mesas y todos aquellos productos de la vendimia que tenían ahí. Y Jesús decía, en mi casa nadie se va a embolsar los bolsillos, ¿verdad? Declaraba con firmeza, mientras el polvo volaba por los aires, las monedas, etc. Por eso es que Nicodemo decide ir de noche, en la oscuridad, sin que nadie se percate, sin que nadie se dé cuenta de su acción. Cuando el sol cae, entonces se decide a ir. Por fin sale de su casa, recorre las calles y llega por un callejón hasta el lugar donde sabe o donde le han dicho que está Jesús con sus discípulos. Nicodemo se decide y toca la puerta. De repente, el bullicioso lugar donde está Jesús con sus discípulos ahí platicando, entra en un completo silencio. Se abre la puerta, entra Nicodemo, se asoma y los ve a los discípulos, un puñado de hombres pescadores, de recaudadores de impuestos, que no están acostumbrados a la presencia de gente erudita, del ámbito intelectual incluso, que incluso ya habían tenido algunas raspones, por así decirlo, en sus encuentros con algunos fariseos previamente. Se reacomodan en sus asientos todos, se le quedan viendo a Nicodemo y Jesús le hace una señal y dice, ven, acércate, toma asiento. Jesús mueve la mano para invitarlo a que tome asiento junto de él. Nicodemo lo hace y comienza una conversación de las más famosas que encontramos aquí en la Biblia. Rabí, comienza diciendo Nicodemo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Nicodemo comienza esta conversación con Jesús desde lo que él sabe y conoce de Jesús. He hecho mis averiguaciones, se podría resumir. Esto es lo que sé de ti. Estoy impresionado incluso con tu labor, ¿no? Lo elogio. Y aquí, yo en lo personal, cuando estaba escudriñando aquí este pasaje, pues yo me quedaba con la expectativa, pues de un saludo, una respuesta más o menos similar por parte de Jesús. ¿Se acuerdan ahí lo que pasó con Natanael? Cuando Felipe, ¿verdad? Felipe. Amigo de Natanael, le dice, ven, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael, incrédulo, estaba sentado ahí abajo de una higuera, ¿verdad? Y le dice, ven, ¿cómo crees? De Jerusalén saldrá algo bueno, ¿cómo crees? Pues ven y ve, le dice, ¿verdad? Y llegando ahí, caminando, Jesús lo ve de lejos y le dice, ¿cómo dice? Verdaderamente es un hombre piadoso, ¿verdad? Verdadero israelita. Es un verdadero israelita. Y Natanael se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces, verdad? Desde que tú estabas sentado, le dice Jesús, te vi, ¿verdad? Natanael se saca de onda, como decimos, se queda sorprendido de esa declaración y dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Y dice, porque te dije que te vi, dices esto, ¿verdad? Bueno, yo esperaba algo más o menos similar en esta ocasión con Nicodemo, porque Jesús obviamente sabe quién es Nicodemo, sabe de todo su historial académico, por así decirlo. En cambio, no, de eso no se trata. Jesús no hace mención del puesto distinguido de Nicodemo ni de sus buenas intenciones de conocer más de Dios o de hacerle quizás preguntas respecto a la Torá, a algunas leyes, no sé, sino Jesús simplemente le contesta haciendo esta declaración, entre paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando en la palabra del Señor tenemos un desierto, ¿sí? Se traduce como mira, ponme atención y hazme caso, porque lo que te voy a decir es bien importante, ¿sí? El desierto es, hey, no te me distraigas. Pon harta atención en esto porque esto que te voy a decir resalta, ¿verdad? Y contesta Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas declaraciones, hermanos, déjenme equipararla o nombrarla como si fuera el parteaguas. ¿Ustedes conocen lo que es el meridiano de Greenwich? Es la línea imaginaria que divide a la mitad el mundo, ¿sí? Derecha, izquierda, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pues hagan de cuenta que esa declaración es ese meridiano de Greenwich, bíblicamente hablando. Por un lado, tenemos a Nicodemo y en el otro lado está Cristo. Y Jesús no se limita a señalar las diferencias entre uno y otro. Nicodemo, vamos a usar este ejemplo geográfico, habita en el país de las buenas intenciones, de los nobles esfuerzos, del trabajo arduo, del darle a Dios lo mejor de ti y Él va a hacer el resto. Y nos suena bien, incluso yo en lo personal me he sentido identificado con este tipo de pensamiento. Pero la respuesta de Jesús es otra. Déjenme parafrasearlo así. Lo mejor de ti no basta. Tus obras no funcionan. Tus mejores esfuerzos carecen de valor. A no ser que nazcas de nuevo, ni siquiera podrás ver lo que se propone hacer Dios en tu vida. Y sí, quizá nos esforzamos diariamente, luchamos, resistimos hasta el final, al grado de sentirnos cansados, termina el día y decimos, ya, pido la cama, pido el sillón, pido el sofá, porque estoy cansado. ¿verdad? Hay un canto por ahí que se llama Sumérgeme, ¿lo conocen? ¿Sí? Sí. ¿Lo entonamos juntos? ¿Sí? Y ahorita seguimos con el mensaje. Te traigo la guitarra. Voy.
a Nicodemo en representación de todos nosotros, titubeando. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? Se piensa para sí mismo, debes estar bromeando, poner la vida en reversa, volver al mero comienzo. Nadie puede nacer de nuevo. Pero eso sí, ¿a cuántos de nosotros no nos encantaría hacerlo? A lo mejor no volver a ser unos bebés, pero sí echar la vida atrás. El otro día nos decía un compañero, si tú pudieras tener una máquina del tiempo, ¿a dónde regresarías? ¿Qué arreglarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué otra oportunidad te darías? Con tantos quebrantos de corazón, con tantas oportunidades perdidas del pasado, que la vida fuera como un partido amistoso de golf, que pudiéramos empezar otra vez desde el primer hoyo, o ya de perdis como esos partidos de fútbol ahí con los amigos, que no importa el marcador, ya por los últimos minutos cuando nuestras mamás nos hablaban en la noche, ya vente a la casa, gol gana, decían, ¿verdad? Sin importar el marcador, y gol gana, y borrón y cuenta nueva, todo empezaba de nuevo. ¿Quién no quisiera una segunda oportunidad? Pero ¿quién haría posible algo así en nuestras vidas? Nicodemo se rasca el mentón, se rasca la cabeza, se ríe para sí, se queda aconjado y dice, sí, claro, van a llamar a un viejo como yo de vuelta a la sala de parto. Jesús no le halla el chiste y dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En ese momento, la puerta que quedó entreabierta, entra, decían ahí en mi tierra, un chiflón, entra un aire, una corriente de aire, por ahí se cuelan unas hojitas. Jesús agarra una de ellas y la toma y le dice, el poder de Dios obra como el viento. Los corazones que nacen de nuevo son nacidos del cielo. Nadie lo puede obtener con solamente desearlo, ganárselo, o creerlo, o generarlo. Nacer de nuevo es algo inconcebible, pero Dios es el único que puede hacer tal cosa, de principio a fin. Nicodemo voltea a su alrededor, mira a los discípulos, las expresiones inertes de los demás discípulos que también están sacados de onda, igual que él, y el viejo Nicodemo no tiene lugar en su mente donde acomodar tales pensamientos. Él conoce el idioma de ayúdate a ti mismo. Él conoce el idioma de tú puedes, esfuérzate, da lo mejor de ti, sal adelante. En cambio Jesús habla, y de hecho introduce un lenguaje diferente, uno que no consiste en las obras de los hombres y las mujeres, sino en la obra hecha por Dios. Nacer de nuevo. Por definición, médicamente hablando, y perdón que me meta en estos temas de los que casi no sé, el nacimiento es un acto pasivo. Déjenme decirles, cuando un bebé nace por parto natural, el bebé prácticamente no hace nada, prácticamente. De hecho, a quien se le elogia y a quien se le felicita y se le reconoce, pues es a la mamá, ¿verdad? Quien se merece la medalla de oro después de haber dado a luz, es la pobre mamá. Ay, por eso se llama trabajo de parto, ¿verdad? Porque cuesta trabajo, vaya que sí. A nadie le dice al bebé, oye bebecito, ¿cómo te las arreglaste para salir de ahí? ¡Felicidades, campeón! No, ¿verdad? Se voltea la mamá y al bebé lo que se le hace es recostarlo en el regazo de su madre, que tome su lechita, y a la mamá se le llena de besos y se le seca el sudor de la frente y se dice, ay, mi hijita linda, felicidades, ¿no? Por todo el esfuerzo que hiciste. La mamá es la que se merece entonces la medalla, quien hace el esfuerzo, quien puja, quien agoniza, quien da a luz. La madre es la que paga por completo el precio del nacimiento. No cuenta con la asistencia del bebé, como dijimos, ni siquiera le pide consejos. El bebé, es más, recuerden que el bebé ni siquiera respira por sí solo, hasta que sale y da la bocanada de ahí, y da el grito, ¿verdad? Es más,
todavía depende del cordón umbilical de la madre. Jesús establece en este pasaje que nosotros tampoco podemos. Renacer espiritualmente entonces requiere de un progenitor capaz y no de un bebé capaz. ¿Quién es ese progenitor? Bueno, algo bien interesante que a mí la verdad me llamó muchísimo la atención. En la expresión que aquí se utiliza o que se tradujo en la versión 60, de nuevo, es el original viene del griego y se pueden utilizar se pudiera, hay dos palabras que tienen el significado de nuevo. La primera es una palabra que se pronuncia o dice palín, ¿sí? En griego, y significa tal cual la repetición de un acto, ¿sí? Volver a hacer lo que se hizo anteriormente, palín. Sin embargo, la palabra que se utiliza es la palabra anotén. Anotén también elude a una acción reiterada, pero con la condición o con la premisa de que se requiere de la fuente original para que se pueda repetir la acción, ¿sí? Y esta es la palabra que aparece en este texto. Déjenme explicárselos muy sencillamente. Es como si yo ahorita agarrara y tuviera aquí un lienzo y les dijera, voy a replicar la Mona Lisa. Y me pongo a dibujar y hago ahí un garabato y a lo mejor como los niños, unos ojos así y una sonrisa. Les digo, esta es la réplica de la Mona Lisa. Pues a lo mejor la verían y como más de algunos diría, ay mi hermano, de veras que te quieres mucho y porque pues eso no parece ni de chiste, ¿verdad? Entonces eso es un palín, ¿va? La diferencia entonces entre ambos términos, el anotén excluye réplicas contemporáneas, por ahí existen los homenajes post-mortem, ¿verdad? O imitaciones, grado A, cosas así, ¿verdad? Aquel que lo hizo primero, aquel que nos dio vida y nos permitió nacer, debe hacerlo de nuevo. El creador original rehace su creación. Esto es lo que está describiendo este nacer de nuevo. Nacer, Dios hace el esfuerzo. De nuevo, Dios restaura la belleza, restaura el propósito de nuestras vidas. La idea entonces no es intentarlo de nuevo, no es echarle todas las ganas. La diferencia entonces es decir, no necesitamos ese ego, lo que la sociedad y las redes y todo el mundo nos inunda de que en nosotros está el llegar a ser lo que queremos ser, sino en la intervención milagrosa de Dios. La idea entumece la mente de Nicodemo y lo hace pensar, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible? Versículo 9 dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? Entonces Jesús le replica, le dice, tú eres maestro de Israel y no lo sabes, ¿verdad? Jesús entonces responde a Nicodemo mostrándole el diamante de esperanza más grande que podemos encontrar resumido en un versículo ahí en la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 30 palabras traducidas en nuestra versión 60, que conforman todo un desfile de palabras, pero que dan una esperanza, que empieza con Dios y que termina en la vida, invitándonos a nosotros a hacer lo mismo, a comenzar en Dios y a terminar en la vida que Él nos da. Tan conciso que lo puedes escribir en una servilleta, pero tan sólido
que ha aguantado más de 2000 años, de tormentas, de preguntas, de ataques. Si tú no sabes nada de la Biblia, deberías empezar aquí. Si te sabes toda la Biblia, regresa aquí. Todos necesitamos recordarlo. El problema del corazón del humano es el corazón del humano. Y el tratamiento está formulado precisamente aquí en Juan 3:16. Él ama, Él guió, nosotros creemos y como consecuencia vivimos. Estas palabras conforman el punto medular de la obra de Dios. Todo lo que hace Dios es por amor a ti y a mí. A principios del año hemos procurado ahí con mis chiquillos retomar el libro ya desde hace muchos años de una vida con propósito, ¿verdad? El propósito del hombre no es encontrar la felicidad en su vida. Discúlpame si traías esta idea. No vienes aquí a ser feliz. Venimos aquí a vivir una vida que honre y que glorifique a Dios, que glorifique a Cristo. Ahí es donde tu vida entonces cobra sentido. Leamos otra vez Juan 3:16, ahora todos juntos. ¿Se lo saben? Díganlo de memoria. Vamos a decirlo pausado. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier frase, cualquier palabra que a ti te llame la atención de ese versículo, tómala. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto, o sea, porque de tal manera, no hay límites en el amor de Dios. Amó. Esperaríamos quizás a lo mejor un Dios de ira, un Dios castigador, como el mundo lo pinta, un Dios que tan fácilmente podría decir, ay, estos ya me tienen hartos, déjenme crear mejor un nuevo mundo, una nueva humanidad, No, mundo, la palabra mundo, este mundo rompecorazones, ladrón de esperanza, extintor de sueños, este mundo donde hay dictadores que se imponen, explotadores que ocasionan dolor. Dios ama tanto a este mundo que dio, ¿qué dio? Sus declaraciones, sus reglas, sus dictados, sus edictos. No. La afirmación que aquí Juan 3:16 nos hace da paz al corazón. Desdobla el alma y lo define para todos. Y es esta. Dios dio a su Hijo. Sin ideas abstractas, algo tan claro, tan sencillo de decir, de entender. La divinidad envuelta en humanidad. Y hallaréis al niño envuelto en pañales. Las Escrituras afirman que Jesús es Dios. Por ende, Dios se da a sí mismo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo, una palabra universal, un absolutismo. Ahí caben la persona más miserable del mundo, la más malvada, la que cree tenerlo todo, la que cree estar plena, la que cree que no le falta nada. Ahí cabemos tú, ahí cabemos. Amén. Por otro lado, no se pierda, una expresión muy seria, una expresión que compromete. Es la consecuencia de la entrega de Dios mismo por ti y por mí. Es el resultado del pago hecho por el mismísimo Dios. Tetelestai, consumado es, tomando el lugar que tú y yo merecíamos ocupar. Sin embargo, aún muchos insisten y se empecinan en ir al infierno rechazando a Dios. Al final, unos perecen, otros viven. Pero ¿qué es lo que realmente marca la diferencia? No son las obras, no son los talentos, no son los títulos, no son los diplomas, no son todo lo que he adquirido de experiencia.
en los 44 años que yo tengo. Nicodemo tenía todo esto, lo tenía por montones. La diferencia entonces la determina lo que crees. ¿En quién crees? El que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para terminar rápidamente, dos anécdotas. Hay un misionero que mandaron de Inglaterra a unas islas, ahí por Australia, las Islas Nuevas Hébridas, así se llaman. Él era un traductor. Hay muchas anécdotas alrededor de esta historia, pero era un pueblo caníbal. Lo han de escuchar por ahí, o lo han de conocer la historia. Sufrieron mucho, hubo muchas vidas entregadas a muerte por la obra. Al final, ya cuando se establece la obra, se convierte. Fue este misionero que era un traductor, aprendió el lenguaje, le facilitaban las lenguas, aprendió el lenguaje de la tribu y pues se dedicó a poder traducir a su lenguaje la Biblia. Y se topó con este pasaje de Juan 3:16. Decía, ¿cómo lo traduzco? ¿Qué pongo para que todo aquel que en él cree? ¿Cómo? Y un día salieron a cazar, cazaron un venadito, lo venían cargando un hombre ya convertido a Cristo en un hombro, y el otro, y se echan, se tiran el sillón, y usa una expresión o una palabra que dice, se traduce algo así como me dejo tirar, ¿no? Me dejo descansar. Y es la palabra que él utiliza para que todo aquel que en él se deje tirar encima de él. Es eso, y eso es lo que sirvió, o lo que él pudo poner para que el pueblo local pudiera entender lo que es depositar nuestra fe en Jesús. Dejarnos caer con completa confianza, como dicen por ahí, con los ojos cerrados, ¿verdad? Por ahí tienen algunas, las empresas, algunas acciones que les dicen acción de confianza o alguna capacidad. Entonces, cierran los ojos y déjate caer y te van a agarrar unos por atrás, ¿no? Ahí tienen algunas prácticas, prácticas así como de ese tipo, más o menos así. Y la otra, cuando Martín Lutero, ¿le suena? El gran reformador ya estaba en sus últimos momentos de vida aquí en esta tierra. Él padeció de dolores de cabeza muy fuertes y ya pues casi en el hecho de su muerte, por ahí alguna de los que le asistían, una de las hermanas que le asistían, le decía, mira, te preparo un brebaje, te llevo, te hago una infusión de estas hierbitas para que se te quite el dolor de cabeza. Y Martín Lutero se negaba y decía, no, porque mi medicina es, y repetía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo tomaba como su medicina, la mejor receta, él decía así, la mejor receta para la cabeza y el corazón es, porque de tal manera amó Dios al mundo, decía en sus últimos momentos de vida. ¿Quién de nosotros no nos beneficiaríamos con una buena dosis de Juan 3:16? Al final de todo, al final de los días de su vida, Nicodemo se tomó su buena dosis. Cuando Jesús fue crucificado, ¿se acuerdan? José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Para irlo a sepultar. Ahí estaba también Nicodemo. Ambos dieron sus respetos, se encargaron de la sepultura de Jesús. Este gesto sin duda no pasó inadvertido en vista de la fuerte oposición a Cristo en aquel momento. Cuando llegó a oídos de la gente de que Jesús no estaba en la tumba, que había resucitado, sin duda te imaginarás la sonrisa que Nicodemo tenía en su boca al acordarse de aquella noche en la que con miedo y bajo la luz de las sombras, más bien bajo el cobijo de las sombras, tuvo que buscar a Jesús para
tener esa charla y ese encuentro con Él. ¿Qué tal nacer de nuevo? ¿Quién había pensado que él, Nicodemo, sería uno de los primeros? Que Dios hable en nuestras vidas y nos permita hacer conciencia de que las luchas siempre van a estar, de que los conflictos, que quizás las adversidades no se van a acabar, pero que tenemos en nuestro Dios y nuestro Creador quien renueva nuestras fuerzas, quien sostiene nuestra alma, quien es capaz de guardarnos, como dijo él, tú me los has dado y yo los tengo en el hueco de mi mano. Que Dios les bendiga.